Consejos y libros para leer en inglés es lo que me habéis pedido y como el pueblo es soberano es lo que os traigo. Llevo muchos años leyendo libros en inglés, lo que supone un montón de aprendizaje a base de prueba y error, así que os voy a dar algunas ideas de libros o tipo de libros que podéis leer, centrándome sobre todo en disfrutar de la experiencia. Siendo un lector de inglés novato o de cualquier otro idioma que estéis empezando a leer, pero tienes claro que tampoco estás en ese punto, ¿vale?, de leerte o va al colegio. Pero sí que es verdad que te sigue costando meterte en el estado de ánimo, tienes que prestarle mucha atención a lo que lees, así que quizás pues no estás preparado para leer un tocho de fantasía de 1500 páginas, así que vamos a buscar ese punto de libros lo bastante interesantes y estimulantes, pero que no te provoquen un dolor de cabeza para que te vayas acostumbrando a leer en ese idioma. Por si hay alguien que está aprendiendo español o que también quiere leer en español, soy autora, acabo de publicar este libro, La Casa de Sal. Si estáis aprendiendo español, igual solo os lo recomiendo si estáis en el nivel avanzado, ¿vale? No, este no es para principiantes. Os dejo abajo en la cajita de información todos los detalles por si queréis cotillear. Creo que lo más fácil y lo más cómodo para divertirte mientras lees en un idioma que todavía no manejas son las novelas gráficas, cómics, webtoon y cualquier otro formato que incorpore una ayuda visual. Yo aquí tengo dos recomendaciones que podéis leer tanto en papel como en webtoon, que son Heartstopper, que es la historia de amor entre dos chavales normales de instituto con todas esas mariposillas del primer amor súper entrañables, también conocemos a todos sus amigos. Lo tengo en español, ¿vale? Pero como podéis ver, los diálogos, ¿vale? Es que no puede ser más fácil. Yo creo que jaja, lo entenderéis sin problemas. También hay páginas en las que hay un poquito más de texto. Si os gusta la fantasía, evidentemente pues un libro de fantasía con world building, un montón de texto explicándote cómo funciona ese mundo, esa magia, esa sociedad, va a ser complicado, pero si viene con dibujos, mucho más difícil que os perdáis. Este es sobre dos hermanos hechiceros en un reino mágico, les amo. También os recomiendo, por ejemplo, Lore Olympus, maravilloso si os gusta la mitología griega y los colores vivos. Podría estar 2 horas recomendándoos cómics, ¿vale?, en cualquier idioma, pero he elegido estos porque también los tenéis disponible en los formatos webtoon. Leer en el móvil de alguna forma creo que ayuda a superar bloqueos, como que no parece que tengas esa presión y estés haciendo algo tan serio, tan solemne como leer un libro. Tiene también este formato un poco adictivo de seguir haciendo scrolling. Creo que es una forma interesante de engañar a tu cerebro para meterte en el hábito de la lectura, en este caso en otro idioma. Es una forma fácil de empezar a experimentar, así que os recomiendo mucho probar con estas plataformas. Yo me he propuesto ponerme seria con el coreano y pienso atacar por ahí, por los webtoon. También nos puede ser muy útil leer libros que tienen una adaptación, ya sea serie, película, que hemos visto, con lo cual todas las imágenes mentales las tenemos mucho más claras. Si hay alguna palabra, alguna descripción, algún objeto que aparezca que no identificamos la palabra, por el contexto, la memoria de haber visto esa película, esa serie, la vamos a saber. Esto, claro, si sois lectores que no sois tan visuales, quizás nos ayude tanto, pero yo que soy muy visual, el hecho de ya tener la imagen mental previa hace que sea mucho más sencillo. Algunos que tienen adaptaciones y que creo que son fáciles de leer son, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, de los primeros libros que yo leí en inglés. Está escrito en primera persona, un estilo muy ágil. Creo que todo lo que sea libros en primera persona presente os va a resultar mucho más cómodo porque no tienden tanto a perderse en cuestiones más líricas, más poéticas, sino que se centran un poco en el punto de vista de ese personaje, lo que está pasando el aquí y el ahora, los hechos, las percepciones. No tiene tanta retórica, ¿no?, como a lo mejor un libro en tercera persona pasado. Os recomendaría buscar ese tipo de narraciones. También a todos los chicos de los que me enamoré, lo leí en español, pero estoy bastante segura de que es una lectura Jenny Han muy asequible en un idioma que estás empezando a leer. También en primera persona presente, en este caso romance de instituto, vamos a fingir que estamos saliendo pero en verdad no, este tipo de cosas. Y por supuesto, algo que tenemos todos en mente, evento canónico, es Crepúsculo. Y de nuevo, primera persona, en este caso pasado, tiene algunas descripciones así de bosques, pero es que lo tienes aquí en la cabeza. O sea, todo lo que ocurre en este libro, la película ha hecho que se nos quede grabado en la mente, ya sea a favor o en contra de tu voluntad, así que aprovéchalo. También te recomiendo mucho que pruebes a leer libros que ya has leído en tu idioma. Aquí no te puedo dar ninguna recomendación concreta porque no tengo ni idea de lo que has leído, pero de nuevo
nuevo, buscar libros con un estilo más sencillo, más directo, con menos pompa y una prosa sencilla. Yo recurrí mucho a esto cuando estaba empezando a leer en inglés, pero también cuando decidí dar un saltito más allá y empezar a leer clásicos. Empecé por libros clásicos que ya había leído, porque sabía que iba a ser un salto en cuanto a vocabulario, a estructuras narrativas y también gramaticales, que a lo mejor no son las que te sueles encontrar en un libro contemporáneo, así que ya bastante era ese salto como para leer un libro que no había leído nunca. Aunque debo decir que esto lo hice después de sí intentar leer libros clásicos que no había leído nunca, fracasar estrepitosamente, y ya ahí me di cuenta de que era mejor empezar por historias que ya hubiese leído en español. Aprended de mis errores, ¿vale? O no, cometed vuestros propios errores también, que es de lo que más aprende en esta vida. Si queréis probar con libros con los que no tenéis ninguna clase de referencia, hay varias opciones aquí que creo que os pueden ayudar. Uno son los libros middle grade o juveniles. Middle grade son aquellos destinados a niños de entre 8 o 12 años, quizás sean más divertidos los que están más tirando hacia la franja de los 12. Y no puedo dejar de recomendaros, aunque hemos dicho que fantasía no, ¿vale? Me voy a contradecir a mí misma porque son estupendos. Los libros de Percy Jackson, súper divertidos. Si os queréis atrever con un libro de fantasía, me parece súper buen lugar para empezar. ¡Ay, tengo el libro al revés! Ahora, y si os gusta la mitología griega, las aventuras, vais a conectar un montón con vuestro niño o niña interior leyendo estos libros. Y luego, en los libros juveniles, ¿vale? Creo que os voy a hacer unas recomendaciones un poco viejunas, pero es que me da la sensación de que los libros juveniles destinados a adolescentes están en peligro de extinción, como que ya casi no existen, son todos libros como para un público más mayor y los adolescentes están leyendo libros, pero bueno, esto es otro debate. Así que sí, perdonadme por ser un poco anacrónica y deciros que los libros de John Green también son de los primeros que yo leí en inglés, incluso leí uno en francés de forma bastante aleatoria. Son libros que se entienden muy bien, contemporáneos, entre chavales así un poco intensos hablando de sus cosas. Yo aquí tengo el de Paper Town. Cierto que John Green no está en su momento más popular, pero bueno, si le queréis dar una oportunidad teniendo en cuenta que eran otros tiempos, yo creo que son muy facilitos, igual que los de Becky Albertalli. Yo creo que esos libros se leían muy bien en inglés. Yo escuché los audiolibros, fue los primeros audiolibros que yo escuché en inglés y no tuve ningún problema, así que también os lo recomiendo si os gustan este tipo de historias sencillas de adolescentes descubriéndose a sí mismos, etcétera. Si preferís adolescentes, pero más en un contexto de resolver crímenes, os gustan los thrillers, buscáis algo que vaya más por ahí, no por ver quién es el asesino, quién es el culpable, os recomiendo los libros de Karen McManus. Siempre me cuesta muchísimo decir ese nombre y acordarme ese nombre. Como por ejemplo, Alguien está mintiendo, que si queréis un poco de refuerzo también hay una serie. Y el de Dime que escondes. De nuevo, los estoy enseñando en español porque yo los he leído en español, pero considero que son libros fáciles y que son libros que seguramente no os vayan a costar. De nuevo, en primera persona, muy centrados en el punto de vista de cada personaje. Y con este estilo de intrigas, pero más bien orientado hacia una serie de juegos o adivinanzas, están los de Una herencia en juego. Sí que es verdad que a mí el final de esta saga me decepciona un poco, pero tanto si queréis leer en otro idioma como si queréis salir de un bloqueo lector son adictivos. En este caso los libros tratan de una chica que de repente se convierte en la heredera de un imperio multimillonario y no sabe por qué. Así que tú quieres saber por qué y por eso te vas a leer estos libros y no vas a poder parar. Y son bastante sencillotes en cuanto a trama, personajes, tira un poco de clichés, así que no creo que os vayáis a perder. Igual algún juego os puede resultar en algún momento un poco confuso, pero no pasa nada porque eso te puede pasar perfectamente leyéndolo en español y diciendo, vale, te creo con la resolución del juego. Que me perdonen por favor las traductoras españolas, que son buenísimas y talentosísimas y talentosísimos, por lo que voy a decir, vergüenza sobre mi vaca, pero creo que los libros traducidos, sobre todo de ciertos tipos de literaturas al inglés, pueden ser más fáciles de leer que libros de autores contemporáneos que escriben en ese idioma según el libro. Esto es una paranoia mental mía, ¿vale? De algo que he notado leyendo estos libros, los que he leído de este estilo en inglés, y es que se leen muy fácil. Son sobre todo el caso de los libros de algunas autoras japonesas y coreanas. No sé muy bien por qué es, no sé si es porque el estilo de estos libros de por sí es más directo, las estructuras de las frases, la forma de expresarse es más sencilla, ¿no? La parte poética viene más por lo que evoca que por el propio lenguaje en sí mismo, y algunas pues no tienen parte poética, directamente van al grano y esto es lo que te voy a contar y punto. O si es también por el hecho de que los traductores quizás tengan menos libertad a la hora de tomarse licencias, o sea, como que tú como autor nativo en tu idioma te puedes ir a buscar las palabras más enrevesadas si te apetece porque sí, pero como que el
traductor quizás tenga las manos más atadas y no pueda decir, pues voy a poner esta palabra porque me gusta a mí esta palabra, sino voy a poner la palabra que yo creo que es la más probable, que sea la mejor traducción en este contexto, whatever. O no sé si es por los idiomas en sí, no sé si porque estos idiomas a la hora de traducirlos al inglés de alguna manera resultan más sencillos. Como por ejemplo el de Bienvenidos a la librería Hyunandong. En este caso habla de una chica que se cansa un poco de su vida, de su trabajo, de todo y decide montar una librería. Este está traducido al español desde el inglés, así que si lo queréis leer en inglés, pues que lo sepáis. O también el de La tienda de los sueños, que trata literalmente sobre un centro comercial en el que se venden sueños, ¿vale? Se venden y se compran sueños. Es que no tiene mucho más. Y son como distintas mini historias en el que cada personaje tiene sus propias circunstancias. También he leído tanto en inglés como en español a Sayaka Murata. Lo difícil de leer a esta autora es lo desagradable que son algunas de sus historias, pero no su estilo. Su estilo también es muy sencillo. Creo que todo lo que sea estos libros que llamamos healing son bastante facilitos de leer, como por ejemplo Los misterios de la taberna Kamogawa. También son varios personajes, cada uno con sus historias, que van a esta taberna y los dueños se encargan de recrear algunos de esos platos que les han marcado por alguna razón y vamos también a ver esa experiencia, ¿no? El plato que comí con mi abuelo no sé dónde. Un poco en la misma dinámica está el de antes de que se enfríe el café, y en este caso se ambienta en una cafetería en la que puedes viajar en el tiempo, pero no puedes salir de la cafetería, ¿vale? Estás limitado a ese espacio y puedes viajar hacia adelante o hacia atrás en el sueño. Tiene una serie de normas y de nuevo también un montón de historias conmovedoras de distintos personajes. No sé, igual estoy diciendo una tontería. Esto se basa simplemente en mi experiencia y no sé si tiene algún sentido real, ¿vale? Pero yo os lo dejo ahí por si ayuda a alguien. Si todo esto de libros traducidos de otros idiomas al inglés os parece un despropósito y lo que queréis es leer autores que escriben originalmente en inglés, lo cual entiendo, os recomiendo que busquéis autores y autoras con un estilo sencillo y de nuevo directo. Yo creo que es el caso de Sally Rooney, por lo menos con sus primeros libros como Normal People o Conversaciones entre amigos. Creo que no se recrea tampoco demasiado en ser muy pretenciosa, o sea, es como que el contenido ya en sí mismo no necesita ponerle un lenguaje de te voy a poner 8 millones de adjetivos del mundo mundial, sino que es muy descriptiva en el sentido cotidiano, ¿no? En trasladarte a esas conversaciones que están teniendo los protagonistas, en cómo va avanzando su relación, en lo que piensan y sienten los personajes. No sé, me da la sensación de que prioriza eso. Yo lo leí en inglés hace un montón de años y fue uno de esos libros adictivos y os vais a encontrar también con un lenguaje bastante contemporáneo. Lo mismo con La biblioteca de la medianoche, me parece un libro súper fácil de leer, también muy cotidiano, con un lenguaje muy actual. Este sí que es verdad que está escrito en tercera persona pasado, pero dentro de ya ir entrando en libros un poquito más complicados por el tipo de libros que son, creo que autores de este estilo son los más sencillos, es decir, pues no me iría yo a una autora, por ejemplo, como Bishop, que utiliza un montón de juegos de palabras, de lirismo. Creo que eso nos complicaría más la vida. Ya llegaremos, ya llegará el momento. Y también pueden ser de gran ayuda los libros de no ficción que están escritos de una forma muy cercana, ¿vale? No me refiero a lo mejor a Yuval Noah Harari, que se va a poner a hablarte de historia, de sociología, sino a autores que te están contando experiencias propias y su vida como si fuese su mejor amiga, que es un poco lo que hace Dolly Alderton en su libro de Everything I Know About Love. Te voy a hablar de mis experiencias, un poco siéntate que te voy a contar. Tienes algunas autoras que lo hacen más con un estilo tipo ensayo sobre X tema, como Caitlin Moran o Florence Given, pero también tienes otras que se van quizás un poco más a ese lado de autoayuda, de te voy a contar mi vida, pero con una reflexión, como por ejemplo el libro de Untamed o el de Libera tu magia. Os diría que evitéis, por experiencia, pero cada persona es un mundo, libros de fantasía, libros muy largos, autores muy poéticos, libros ambientados en otra época que tengan un vocabulario al que no estás acostumbrado de oírlo en redes sociales, en series, y que digas, wow, de esta frase he entendido de las 10 palabras los artículos y las preposiciones. No es plan, no es lo que buscamos. Ya tendremos tiempo para eso una vez que estemos acostumbradas ya al ritmo de leer en inglés. Y por supuesto también libros clásicos. Y recordad que es un viaje lo de aprender otros idiomas. Nadie es igual a la hora de aprender un idioma, ni siquiera la misma persona aprendiendo dos idiomas distintos tiene el mismo proceso. Así que confiad, calma, no os exijáis más de la cuenta y vamos a centrarnos en disfrutar del momento en el que estamos y de ir pasito a paso. Si empiezas con un libro y ves que no es el momento, que te está saturando la cabeza, que no avanzas, que empiezas a fustigarte, no pasa nada, ve a por algo más sencillo, vete a buscar un webtoon. Si tienes que leer
leer Teo al colegio, leemos Teo al colegio, no pasa nada. Espero que os haya ayudado. Decidme qué más os gustaría ver sobre este tema. Si queréis también una recomendación de libros en inglés ya un poquito más complejos. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por hacer peticiones de vídeos, de cosas que os gustaría saber. Me ayuda un montón a ver cómo puedo tratar de ayudaros con mis errores, mis meteduras de patas y las cosas que he aprendido por el camino. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.